Hola, sean muy bienvenidos a un nuevo viaje al pasado, donde las historias antiguas nos enseñan sobre la fuerza del corazón humano. Hoy les voy a contar una historia que ocurrió hace más de 140 años, en el árido sertón de Pernambuco, sobre una mujer que descubrió que la dignidad vale más que la supervivencia, y un hombre que aprendió que el amor puede brotar hasta en la tierra más seca. Una historia de resistencia, de encuentros improbables y de cómo dos almas heridas pueden curarse mutuamente. Prepárense para conocer a Antônia das Chagas, la Toinha, y Juan Batista Ferreira, en una narrativa que nos muestra cómo la esperanza puede florecer aún bajo el sol más inclemente. Antes de empezar, cuéntenme en los comentarios de qué ciudad están viendo. Me encanta saber de dónde son. Y si esta historia toca su corazón, no olviden suscribirse al canal y dejar ese like, que eso me ayuda mucho a continuar trayendo estas narrativas emocionantes para ustedes. Ahora, vamos juntos al año 1881, en el pequeño poblado de Conceição do Mato, en el sertón pernambucano. Traer la sed y la dignidad. Año 1881. Conceição do Mato, sertón de Pernambuco. El vestido de percal, que un día fuera azul como el cielo de San Juan, ahora llevaba los colores del camino: ocre del polvo, marrón de la tierra seca, manchas oscuras del sudor que no cesaba. Antônia das Chagas caminaba desde hacía 5 días, y sus pies descalzos conocían cada piedra del sendero entre Conceição do Mato y las sierras que se perdían en el horizonte. El sol de mediodía caía sobre su cabeza como plomo derretido. Toinha, así la llamaban desde niña, alzaba los ojos hacia el cielo sin nubes, buscando una señal, una promesa de que habría fin para aquella jornada, pero encontraba apenas el azul despiadado que se burlaba de su sed. En la mente cansada, las memorias se mezclaban como espejismos. José Miguel cayendo en la cisterna seca, el ruido sordo del cuerpo golpeando el fondo, los gritos que nadie oyó. 8 meses habían pasado desde entonces, 8 meses en que intentó seguir la vida sola, plantando frijol en el terreno que quedara, criando las 3 gallinas que restaron, hasta que el coronel Sebastião Paranhos apareció con sus secuaces, sombrero de cuero y sonrisa cruel. Su mujer, su José Miguel, me quedó debiendo 500.000 reis de una apuesta de gallos. Ahora usted va a pagar, de una manera u otra. Toinha sabía que el marido jamás había apostado. José Miguel era hombre de rezo, de trabajo honesto, que guardaba los pocos vintenes que ganaba en una lata enterrada detrás de casa. Pero contra la palabra del coronel, ¿quién iba a creer a una viuda sin protección? El viento seco balanceaba los mandacarus y ella apretó contra el pecho el único bien que trajera, un pequeño oratorio de madera con una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Las lágrimas que no conseguía más llorar quemaban por dentro, más ardientes que el sol que castigaba su piel. Necesitaba encontrar refugio antes de que llegara la noche. En el sertón, la oscuridad era aún más peligrosa que la sed. La casa de tapia surgía entre las umburanas como una promesa. Pequeña, simple, pero con paredes encaladas que reflejaban la luz del sol como un faro en la vastedad árida. Toinha sintió las piernas flaquear y supo que no conseguiría dar un paso más. Juan Batista Ferreira estaba en el patio, arreglando la cerca de piedra que protegía su pequeña crianza de cabras, cuando vio la figura tambaleante aproximarse. Hombre de 38 años, quemado de sol y viento, dejó la herramienta caer de las manos y corrió hacia la mujer que se desplomaba justo delante de su puerta. Señora!, gritó, llegando a tiempo de sostener a Toinha antes de que tocara el suelo de piedra. Ella abrió los ojos despacio, como quien despierta de un mal sueño. El primer rostro que vio fue el de Juan Batista, barba por hacer, ojos claros llenos de preocupación sincera, manos callosas que la sostenían con delicadeza. «Agua», consiguió susurrar. Juan Batista la cargó dentro de casa y la depositó en una hamaca de algodón extendida en la sala. Buscó su tinaja de barro, sacó la calabaza de coco y ofreció agua fresca, pequeños sorbos como quien sabe que la sed desesperada puede ser más cruel que la propia falta. Toinha bebió despacio, sintiendo la vida volver a las venas. Observó la casa, limpia, simple, con olor a humo de leña y algo más, una tristeza antigua que parecía haberse impregnado en las paredes. «¿De dónde viene la señora?», preguntó João Batista, respetuoso, sin prisa. «De ningún lugar», respondió ella la voz aún débil. «Y voy hacia ningún lugar también.
Él entendió. En el sertón, quien huía generalmente tenía buenos motivos. Cuando Toinha intentó levantarse, João Batista hizo un gesto para que permaneciera acostada. Era entonces que ella, acostumbrada al mundo cruel de los hombres que cobraban precio por todo, dijo las palabras que hacía días ensayaba. «Si me entrego, ¿puedo quedarme?» João Batista paró de moverse. La miró con una expresión que mezclaba tristeza y algo que ella no supo nombrar. Respondió con voz firme, sin agresividad, pero con una dignidad que ella jamás había encontrado. «Aquí la mujer no paga hospedaje con lo que Dios le dio de sagrado». El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios que Toinha conociera. No era el silencio del miedo, ni de la vergüenza. Era el silencio de quien acabara de conocer algo nuevo en el mundo, el respeto. Pero ¿quién era aquel hombre que ofrecía refugio sin pedir nada a cambio? La noche cayó mansa sobre la sierra, y João Batista encendió la lámpara de queroseno. La luz dorada danzaba en las paredes de barro, creando sombras suaves que parecían acoger los secretos de la casa. Toinha, aún acostada en la hamaca, observaba al anfitrión preparar un caldo de gallina con calabaza. Sus movimientos eran precisos, cuidadosos, como de quien aprendiera a cocinar por necesidad, no por elección. «¿El señor vive solo hace mucho tiempo?», se arriesgó a preguntar. João Batista paró de revolver el caldero. La pregunta tocó en una herida que él mantenía bien guardada, como si las palabras pudieran hacer sangrar nuevamente. «5 años», respondió, sin voltearse hacia ella. «Mi María das Dores y mi niña Rosiña se fueron hace 5 años. ¿Enfermedad?», preguntó Toinha, más bajo aún. «Pistoleros del coronel Ignacio Ravelo». La voz de él se volvió más dura. «Querían estas tierras. Yo estaba en Feira de Santana vendiendo ganado. Cuando volví...». No terminó la frase. No necesitaba. En el sertón, las historias de violencia se repetían como letanías conocidas. João Batista sacó del pecho un cordón de cuero. Colgado de él, un pequeño relicario de tela azul, desteñido por el tiempo y la sal de las lágrimas. Era de ella, Nuestra Señora de los Dolores. María rezaba todos los días con este relicario en la mano. Toinha sintió el corazón apretarse. Allí estaba un hombre que también cargaba su dolor, pero que aún así encontraba fuerzas para acoger a una extraña sin pedir nada a cambio. «¿Y por qué no se fue de aquí?». João Batista finalmente se volteó. Sus ojos claros reflejaban la luz de la lámpara, «porque ellas están enterradas en la tierra de aquí, y mientras yo viva, nadie más va a quitar esta tierra a quien la ama». El caldo estaba listo, y él sirvió en un tazón de barro. Toinha comió despacio, sintiendo no apenas el alimento calentar su cuerpo, sino algo más, la sensación de estar en un lugar donde la dignidad aún existía. Afuera, el viento susurraba entre los mandacarus, y ella se preguntó si sería posible recomenzar una vida allí, en aquella casa que guardaba historias de amor y pérdida, protegida por un hombre que aún creía en la bondad. Pero, ¿cuánto tiempo duraría aquella paz antes de que su pasado la alcanzara? El sol apenas rayaba el horizonte cuando João Batista despertó a Toinha con delicadeza. Ella había dormido la primera noche tranquila en semanas, arrullada por el sonido de los grillos y el sentimiento extraño de estar protegida. «Necesitamos ir al poblado», dijo él ya vestido con su ropa de feria, pantalón de algodón crudo, camisa blanca y sombrero de cuero. «Si usted huyó de alguien, es mejor que resolvamos esto bien». El camino hasta Conceição do Mato llevó 2 horas. João Batista montado en su yegua rusa, Toinha en la grupa, sintiendo por primera vez en muchos días que no estaba sola en el mundo. El poblado hervía con el movimiento de la feria. Vendedores de rapadura, harina, telas y herramientas ocupaban las calles de tierra batida. El olor de carne asada en el asador se mezclaba con el aroma del café tostado en el momento. João Batista condujo a Toinha directamente al almacén de Venancio Teles, hombre gordo y sudado que controlaba buena parte del comercio local. Era conocido también por ser el principal aliado del coronel Sebastião Paranhos en la región. «Toinha», exclamó Venancio cuando la vio entrar. «El coronel anda buscándola. Dijo que usted desapareció debiendo 500.000 reis». «Ella no debe nada», interrumpió João Batista, la voz calma pero firme. «Pero si hay una deuda, yo pago». Venancio miró a João Batista con sorpresa. Conocía al vaquero como hombre serio, pero no esperaba aquella intervención. «¿Y a cambio de qué?», preguntó malicioso. «Ella va a trabajar en mi propiedad por 18 meses. Cocina,
cuida los animales, hace queso, nada más. Después de eso, queda libre para elegir su destino. Toinha miró a João Batista con los ojos muy abiertos. Nunca alguien había negociado por ella sin pedirle nada íntimo a cambio. Venancio se rascó la barriga, pensativo. Era un acuerdo que podría interesar al coronel. El dinero entraría y Toinha quedaría vigilada. «Voy a mandar buscar al coronel», dijo finalmente. Mientras esperaban, Toinha y João Batista se sentaron en el portal de la iglesia. El padre Cícero Dantas, hombre flaco de ojos bondadosos, se aproximó. «Que Dios los bendiga», saludó. «Oí hablar del acuerdo que pretenden hacer. João Batista, ¿está seguro de lo que está haciendo?» «Lo estoy, padre. Es lo que María das Dores haría si estuviera en mi lugar». El padre sonrió. Conocía a João Batista hacía años y sabía de la bondad que moraba en aquel corazón herido. Cuando el coronel Sebastião llegó, montado en su caballo bayo y seguido por 2 pistoleros, Toinha sintió el miedo antiguo volver, pero la mano de João Batista tocó levemente su brazo, transmitiendo una fuerza silenciosa. El acuerdo fue sellado allí mismo, frente a la iglesia, con el padre como testigo. 500.000 reis por la deuda de José Miguel, 18 meses de trabajo, protección garantizada. Pero Toinha no conseguía parar de pensar, ¿será que aquello era apenas el comienzo de algo mayor? Los primeros meses de 1882 trajeron las lluvias benditas. El sertón, que parecía muerto bajo el sol inclemente, resurgió verde y florido como un milagro. Las umburanas se cubrieron de hojas, los mandacarus exhibieron flores amarillas, y la tierra roja exhalaba el olor dulce de la vida renaciendo. Toinha aprendiera la rutina de la casa con la dedicación de quien finalmente encontrara un propósito. Despertaba antes del sol para ordeñar la cabra Esperanza, preparaba el queso cuajado que João Batista vendía en la feria, cuidaba la pequeña huerta donde crecían cilantro, cebollín y pimiento. Él, a su vez, se revelaba un profesor paciente. Le enseñaba los secretos del tiempo, cómo leer las nubes, cómo sentir la lluvia en el viento, cómo saber cuándo las cabras estaban inquietas. Hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. En las tardes, cuando el trabajo estaba hecho, Toinha se sentaba en el portal para coser. Era entonces que João Batista tomaba su acordeón viejo, herencia del padre, y tocaba melodías que hacían al viento parar para escuchar. «¿De dónde aprendió el señor a tocar así?», preguntó una tarde, mientras remendaba una camisa de él. «Mi madre decía que la música es remedio para alma herida», respondió, sin parar de tocar. «Desde que María y Rosiña se fueron, el acordeón es lo que me ayuda a no olvidar cómo es sonreír». Era verdad. Toinha notara que cuando tocaba, el rostro de João Batista se suavizaba, como si la música trajera de vuelta al hombre que él fuera antes de la tragedia. Una noche de luna llena, algo cambió. Toinha estaba en la cocina preparando la rapadura cuando oyó un alboroto en el corral. Corrió afuera y vio a João Batista en medio de la cerca, luchando para domar un potro bravio que había comprado en la última feria. El animal se empinaba, resoplaba, trataba de derribar al hombre que persistía en montarlo, pero João Batista no usaba fuerza bruta. Hablaba bajo, con paciencia, hasta que el potro comenzó a ceder, a confiar. Toinha se quedó allí parada, observando, y por primera vez sintió algo que no osaba nombrar. No era gratitud ni amistad, era un despertar, un reconocer que aquel hombre despertaba en ella, la mujer que pensaba haber muerto junto con José Miguel. Cuando João Batista bajó del caballo y la miró, Toinha no desvió la mirada. Por algunos segundos se quedaron así, midiéndose, reconociéndose. «Toinha», dijo él, la voz más baja. «Yo sé», respondió ella. «Yo sé que aún faltan 12 meses para quedar libre. ¿Pero qué? Pero ¿y si no quiero quedar libre? ¿Y si quiero quedarme aquí para siempre?» João Batista cerró los ojos, como si las palabras de ella hubieran tocado en un dolor físico. «No puede ser así, no mientras usted esté pagando una deuda, no así». Toinha comprendió. Para João Batista, el honor valía más que el deseo. Pero ¿cómo podrían esperar tanto tiempo cuando el corazón ya había elegido? Marzo de 1882 llegó con vientos extraños. Las lluvias pararon de repente, y el cielo tomó un color amarillento que los más viejos conocían bien. Era tiempo de tormenta de arena, de aquellas que podían arrastrar animales y derribar casas. João Batista observaba el horizonte inquieto,
donde una muralla de polvo se formaba como una plaga bíblica. «Toiña, recoja las gallinas y cierre bien la casa», ordenó, mientras corría hacia el corral. «Voy a encerrar las cabras en el refugio». El viento comenzó despacio, pero en pocos minutos ya aullaba como animal herido. La arena roja volaba en remolinos, oscureciendo el día como si la noche hubiera llegado de sorpresa. Toiña batalló para cerrar las ventanas de madera, pero el polvo entraba por los menores huecos, cubriendo todo con un manto espeso. Afuera, oía los gritos de Juan Batista intentando conducir los animales. De repente, los gritos cesaron. Toiña sintió el corazón parar. Sin pensar dos veces, se amarró un trapo en la cara y salió en la tormenta, siguiendo el sonido de los balidos de las cabras. Encontró a João Batista sepultado hasta la cintura en una zanja que la ventisca había abierto. Él intentaba liberarse solo, pero la arena pesada como cemento lo mantenía preso. «Juan Batista», gritó ella por encima del aullido del viento. Juntos lucharon contra el tiempo y contra la furia de la naturaleza. Toiña cavaba con las manos, él empujaba con las piernas, hasta que finalmente consiguió liberarse. Tambalearon de vuelta a la casa, abrazados, protegiéndose uno al otro contra la furia de los elementos. Cuando consiguieron cerrar la puerta, estaban cubiertos de tierra de la cabeza a los pies, jadeantes, vivos. Fue entonces que aconteció. Sin pensar, sin medir consecuencias, Toiña jaló el rostro de Juan Batista cerca del suyo y lo besó. Un beso desesperado, lleno de miedo de haberlo perdido, lleno de alivio por estar a salvo, lleno de todo lo que venían guardando hacía meses. João Batista correspondió, sus manos callosas acariciando el rostro empolvado de Toiña, como si quisiera memorizar cada trazo. Cuando se separaron, él miró en los ojos de ella y despacio sacó del pecho el relicario de Nuestra Señora de los Dolores. «Era de ella», dijo, colocando el cordón en el cuello de Toiña. «Pero creo que a María le gustaría que usted se quedara con él». Toiña sintió las lágrimas mezclarse con el polvo en su rostro. En aquel gesto simple, Juan Batista le había entregado más que un objeto sagrado. Le había dado su corazón y su confianza. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la pequeña casa de tapia, dos corazones heridos comenzaban a curarse juntos. ¿Será que la paz duraría o nuevos vendavales estaban por venir? La tormenta de arena pasó, pero dejó señales por todas partes. Árboles derribados, cercas destruidas, animales perdidos. João Batista y Toiña trabajaron lado a lado para reconstruir lo que el viento había llevado, y a cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se fortalecía. Abril trajo el otoño sertanejo, con mañanas frescas y tardes calientes. Fue en una de esas mañanas que la pesadilla de Toiña volvió galopando por el camino. El coronel Sebastião Paranhos llegó acompañado de 3 pistoleros, todos armados, todos con la expresión de quien venía a resolver cuestiones pendientes. João Batista estaba en el corral cuando oyó el ruido de los caballos. «Toiña, quédese dentro de casa», susurró, pero ella ya estaba a su lado, el relicario apretado entre los dedos. «João Batista», gritó el coronel, aún montado. «Vine a buscar lo que es mío». «El acuerdo fue cumplido», respondió João Batista, la voz firme. «Pagué la deuda conforme acordamos». El coronel bajó del caballo con una sonrisa cruel que Toiña conocía bien. «Ah, pero ahora apareció una nueva deuda. José Miguel, el difunto marido de ella, debía otros 200.000 reis a mi compadre en Ceará, y ese compadre, bueno, él está dispuesto a perdonar la deuda si se casa con la viuda». Toiña sintió el suelo huir de los pies. Era la trampa que siempre temiera. No importaba cuánto pagaran, siempre aparecerían nuevas deudas, nuevas exigencias. «Eso es mentira», dijo João Batista, dando un paso adelante. «José Miguel no le debía nada a nadie. Usted tiene cómo probar», se rió el coronel. «¿La palabra de una viuda contra la mía?» Fue entonces que Toiña hizo algo que sorprendió a todos. En vez de retroceder, avanzó hacia el coronel, los ojos encendidos. «Yo sí puedo probar», dijo, la voz temblando no de miedo, sino de rabia. «Ayer conversé con el padre Cícero Dantas. Él conocía a mi José Miguel desde niño. José Miguel era devoto, iba a misa todos los domingos, confesaba sus pecados. El padre me dijo que José Miguel nunca apostó un centavo en toda su vida». El coronel frunció la frente. No esperaba resistencia de la mujer que meses antes huía como animal acosado.
Palabra de padre contra palabra de coronel, murmuró, pero Toiña no había terminado. Y más, continuó ella sacando un papel doblado del bolsillo del vestido. El padre me dio esto aquí. Es una carta que José Miguel escribió para él el año pasado, pidiendo bendición para nuestra plantación. Está aquí, de puño y letra. Padre, el Señor sabe que nunca aposté ni un vintén, porque lo que es de la familia es sagrado. El silencio que siguió fue tenso como cuerda de viola antes de reventarse. Los pistoleros miraban al coronel esperando órdenes, pero Sebastián Paraños había perdido su principal arma, la mentira. Está bien, dijo finalmente, la voz más baja, pero la muchacha aún me debe obediencia. El acuerdo era de 18 meses de trabajo. Y va a cumplir, declaró Juan Batista, pero trabajando aquí bajo mi protección. El coronel montó nuevamente en su caballo, pero antes de partir, clavó los ojos en Toiña. Esto no se acabó, mujer. Nadie me hace payaso sin pagar el precio. Después de que los jinetes se fueron, Toiña se desplomó en la hamaca, temblando. Juan Batista se sentó a su lado y tomó sus manos. Fue muy valiente lo que usted hizo, dijo él. No fue valentía, respondió ella. Fue desesperación. Él no va a desistir, Juan Batista. Hombres como él nunca desisten. Entonces vamos a tener que enfrentarlo bien la próxima vez. Toiña lo miró, sin entender. ¿Cómo así? La próxima vez que él venga, no vamos a estar solos. Pero ¿qué plan estaría creciendo en la mente de Juan Batista? El plan de Juan Batista era simple y audaz, usar la propia estructura social del sertón contra el coronel Sebastián. En el sertón de 1882, la opinión pública aún tenía peso, especialmente cuando era endosada por la iglesia. En la semana siguiente, Juan Batista fue de casa en casa, hablando con las mujeres del poblado. Buscó a doña Quiteria, la partera más respetada de la región, una señora de cabellos blancos y manos firmes que había traído al mundo a la mitad de los habitantes de Conceição do Mato. Doña Quiteria, dijo él, sombrero en la mano. ¿La señora conoció a José Miguel? Claro, Juan Batista, yo recibí a ese niño cuando nació. Criatura más temerosa de Dios nunca vi. ¿Por qué pregunta? Juan Batista contó toda la historia. La viuda perseguida, las deudas inventadas, la codicia del coronel. Doña Quiteria escuchaba moviendo la cabeza indignada. Esto es una vergüenza, declaró ella. José Miguel no debía ni un vintén a nadie. Voy a hablar con las otras mujeres. Y habló con Siña Lucia, la curandera, con doña Rosa, que vendía dulces en la feria, con todas las beatas que frecuentaban la iglesia y formaban la red de chismes más eficiente de la región. En pocos días, todo el poblado sabía la verdadera historia de Antonia das Chagas. El confronto final aconteció un jueves de feria, cuando la plaza de la iglesia estaba llena de gente. João Batista había combinado todo con el padre Cícero. Cuando el coronel llegara a cobrar sus nuevas deudas, encontraría resistencia organizada. El coronel Sebastián apareció puntualmente al mediodía con sus pistoleros, esperando encontrar a Juan Batista solo. En vez de eso, se deparó con una pequeña multitud. Doña Quiteria, Siña Lucía, más de 20 mujeres del poblado, además del propio padre. Coronel Sebastián, dijo el padre Cícero, la voz clara y fuerte. Vine aquí a dar testimonio público de que José Miguel Ferreira da Silva fue hombre honrado toda su vida. Nunca apostó, nunca debió, siempre pagó sus diezmos a tiempo. Y yo también doy testimonio, gritó doña Quiteria. José Miguel era como un hijo para mí, niño criado en la iglesia que sabía rezar antes de saber hablar bien. Una por una las mujeres fueron dando sus testimonios, y el coronel, acostumbrado a intimidar personas solas, se vio cercado por una fuerza que no sabía cómo combatir, la verdad protegida por la comunidad. Fue entonces que Juan Batista se adelantó, sacando del bolsillo una bolsa de cuero pesada. Coronel, para cerrar de una vez cualquier pendencia que el señor pueda alegar, traigo aquí 300.000 reis. Es más de lo que cualquier deuda real que pueda haber existido. El coronel miró alrededor. Tenía dos opciones: aceptar el dinero y mantener alguna dignidad, o insistir en el cobro y volverse motivo de burla en toda la región. Eligió la primera. Está bien, dijo tomando la bolsa de cuero. Consideremos cerradas todas las pendencias. Montó en su caballo y se fue, seguido por los pistoleros. No miró atrás. Toiña, que había asistido todo de lejos, se aproximó a Juan Batista. Sus ojos brillaban de gratitud y algo más.
¿Cómo consiguió juntar tanto dinero?, preguntó. «Vendí 3 novillos y mi yegua rusa», respondió él. «Simple». «¿Pero por qué? Usted apenas me conocía cuando hizo el primer acuerdo». João Batista la miró, a las mujeres que aún los rodeaban, al padre que sonreía orgulloso. «Porque algunas cosas valen más que dinero, Toinha, y la dignidad es una de ellas». Allí, en la plaza de la iglesia, delante de toda la comunidad, Toinha comprendió que había encontrado no apenas un protector, sino un hombre cuyos valores estaban alineados con su propia esencia. Pero aún restaban 6 meses de acuerdo. Sería mucho tiempo para esperar. Junio de 1882 llegó con el frío seco del invierno sertanejo, y con él vino el día que Toinha tanto esperaba y al mismo tiempo temía, el fin del acuerdo de 18 meses. En la víspera, ella no consiguió dormir. Se quedó en el portal mirando las estrellas, el relicario de Nuestra Señora de los Dolores entre los dedos, pensando en los caminos que la vida había tomado desde aquel día en que llegara tambaleando hasta aquella casa. João Batista tampoco durmió. Se quedó en la hamaca de la sala, escuchando los pequeños ruidos de Toinha moviéndose en el cuarto, sabiendo que los dos estaban viviendo la misma ansiedad. Por la mañana, ella preparó el café como siempre hacía, pero sus manos temblaban al servir. Él tomó en silencio, como siempre hacía, pero sus ojos no salían del rostro de ella. «Toinha», dijo finalmente. «Sí, usted está libre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo dorado en la luz de la mañana. Libre. Ella podría irse, rehacer su vida en otro lugar, lejos de los fantasmas del pasado. «¿Y si no quiero ser libre?», preguntó con la misma valentía que había mostrado al enfrentar al coronel. João Batista se levantó despacio de la mesa, se aproximó a ella, paró a una distancia respetuosa, como siempre hacía. «¿Qué quiere, Toinha? Quiero casarme con usted. Quiero quedarme aquí para siempre. Quiero que esta casa se vuelva nuestro hogar de verdad». Él cerró los ojos, como si las palabras fueran una oración que no osaba creer que sería atendida. «¿Está segura? Usted puede ir a cualquier lugar ahora, comenzar una vida nueva». «Ya comencé una vida nueva», lo interrumpió ella. «Aquí, con usted, João Batista, usted me enseñó que existe diferencia entre sobrevivir y vivir. Antes, yo solo sobrevivía. Ahora quiero vivir». Él abrió los ojos y ella vio lágrimas que él trataba de esconder. «Entonces vamos a casarnos». El casamiento fue marcado para el primer domingo de julio, en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Todo el poblado compareció. Después de todo, la historia de João Batista y Toinha se había vuelto leyenda en la región. Doña Quiteria hizo el vestido de novia, tejido de algodón blanco con encajes hechos a mano. Siñá Lucia preparó el dulce de Buriti para el casamiento. El padre Cícero condujo la ceremonia con lágrimas en los ojos, feliz por ver 2 corazones heridos curarse mutuamente. En la fiesta que siguió, João Batista tocó acordeón por primera vez desde la muerte de la primera esposa, y Toinha danzó por primera vez desde la muerte de José Miguel. Pero lo más importante aconteció en los meses que siguieron al casamiento. La casa de Tapia, que antes albergara apenas soledad y recuerdos tristes, se volvió un refugio conocido en toda la región. Toinha, que conocía en la piel lo que era ser mujer desprotegida, abrió las puertas para otras mujeres en situación semejante. La casa quedó conocida como Posada de Toinha, un lugar donde mujeres huyendo de violencia, viudas desamparadas, muchachas huérfanas, encontraban refugio temporario y ayuda para reconstruir sus vidas. João Batista apoyaba completamente la iniciativa de la esposa. Juntos, enseñaban a las mujeres oficios que podrían sustentarlas: hacer queso, coser, plantar huertas, criar gallinas. Pero Toinha fue más allá. Comenzó a enseñar las primeras letras a las mujeres que llegaban analfabetas, usando una cartilla que el padre le prestara. Los domingos, después de la misa, reunía a los niños de la vecindad para clases de catecismo y lectura. La vida había ganado un propósito mayor que la propia felicidad. ¿Cómo sería el futuro de ese amor que naciera de la adversidad? Caruaru, 15 de marzo de 1885. Mi querida comadre Antonia, escribo esta carta para contarle las novedades de Conceição do Mato, que tanto cambiaron que usted no reconocería nuestro poblado si volviera aquí. ¿Se acuerda de Toinha, aquella muchacha que huyó del coronel Sebastião hace 4 años? Pues ella y João Batista
transformaron aquella casita perdida entre las sierras en un verdadero santo milagroso. La Posada de Toiña, como todo el mundo llama ahora, es conocida en 3 estados. Mujeres vienen de lejos solo para pasar unos tiempos allá, aprender un oficio, curarse las heridas del alma. Algunas se quedan poco, otras pasan meses, pero todas salen de allá diferentes con dignidad en el pecho y rumbo cierto en la vida. La propia Toiña se volvió maestra de las primeras letras. Construyeron un saloncito en el fondo de la casa, donde ella enseña a las niñas de los alrededores a leer y escribir. Dice que mujer letrada no se deja engañar tan fácil. ¿Y João Batista? Ah, comadre, aquel hombre resucitó. Se volvió el vaquero más respetado de la región. La gente viene de lejos a pedir consejos sobre crianza de ganado, sobre las épocas de plantar, sobre lectura del tiempo. Dicen que él conversa con los animales y ellos entienden. ¿Sabe qué más cambió? Venancio Teles, aquel hombre gordo que era aliado del coronel, perdió casi toda la clientela. Las mujeres del poblado pararon de comprar en el almacén de él después de que supimos cómo ayudaba a Sebastián a perseguir a las viudas pobres. Acabó yéndose el año pasado, con el rabo entre las piernas. En su lugar vino don Raimundo, un hombre honesto de São Caetano, padre de familia, que trata a todo el mundo con respeto. La feria ahora es otro lugar, más alegre, más justa. ¿Y el coronel Sebastián? Ah, ese tuvo el fin que merecía. Perdió influencia política después de que se esparció la historia de cómo inventaba deudas para robar tierras de viuda. Dicen que está bebiendo mucho y que los propios parientes se alejaron de él. La justicia divina siempre llega, comadre, aunque demore. Pero lo que más me emociona es ver a Toiña y João Batista juntos. Ellos construyeron un amor sólido como piedra de sierra, basado en el respeto y la confianza. No es de aquellos amores de fuego que queman luego, sino de aquellos que calientan el alma por el resto de la vida. En la casa de ellos hay un oratorio lindo, con 2 santas, Nuestra Señora de los Dolores, que era de la primera esposa de João Batista, y Nuestra Señora de la Concepción, que Toiña mandó buscar en Caruaru. Ellas dividen el mismo nicho, protegiendo aquella familia bendecida. La crianza de cabras prosperó tanto que ellos venden queso cuajado para 3 poblados vecinos. Y la huerta de Toiña es la más bonita de la región. Tiene de todo lo que Dios creó: cilantro, cebollín, pimiento, berenjena, quimbombó, frijol. Comadre, cuando veo a aquellos 2 trabajando juntos en el patio, él arriando las cabras, ella tendiendo ropa en el tendedero, parece que veo la propia felicidad tomando forma en el mundo. No es felicidad de quien nunca sufrió, sino felicidad de quien supo transformar el sufrimiento en sabiduría. ¿Y sabe qué encuentro más bonito? Es que ellos no se olvidaron de dónde vinieron. Toda persona que toca en la puerta de ellos es bien recibida. Todo necesitado encuentra un plato de comida y una palabra de aliento. La casa de ellos se volvió faro para quien anda perdido en el mundo. A veces, en las tardes de domingo después de la misa, João Batista toma el acordeón y toca en el portal. Toiña se queda al lado de él, canturrando bajito, y los niños se reúnen en el terreno para escuchar. Es un cuadro tan bonito que hasta los más duros de corazón se emocionan. Comadre, ellos me enseñaron una cosa, que el amor verdadero no es solo el que une hombre y mujer, sino que es también el amor que desborda para los otros, que cura heridas antiguas, que construye esperanza donde solo había desesperación. Termino esta carta mandando el abrazo de ella para usted. Toiña siempre pregunta por sus amigas de lejos y reza por todas en las novenas de Nuestra Señora. Que Dios bendiga su familia y la guarde siempre. Su comadre, que mucho la estima, Quiteria dos Santos. El año de 1885 trajo cambios que ni Toiña ni João Batista esperaban. La escuela improvisada en el fondo de casa había crecido tanto que el padre Cícero sugirió la construcción de un edificio propio para las clases. «Toiña», dijo él una tarde de marzo, «ya son 23 niñas frecuentando sus lecciones, y las madres están pidiendo para enseñar a los niños también. Necesitamos pensar en algo mayor». Toiña estaba en el patio, enseñando a 3 mujeres refugiadas a hacer jabón de ceniza. Paró lo que hacía y miró al padre con interés. «¿El señor está sugiriendo una escuela de verdad?» «Estoy sugiriendo que usted se vuelva maestra oficial. Conversé con el inspector escolar de la provincia. Él puede venir aquí a hacer un examen con usted y si aprueba darle carta de nombramiento.
Juan Batista, que escuchaba la conversación mientras arreglaba una cerca, se aproximó. «Padre, eso sería un milagro para nuestra región, pero ¿dónde conseguiríamos dinero para construir una escuela?» «Ya pensé en eso», sonrió el padre. «¿Qué tal si hiciéramos una campaña? Cada familia contribuye con lo que puede. Dinero, material, trabajo, y yo escribo al obispo pidiendo ayuda». La idea entusiasmó a todos. En pocas semanas la campaña estaba organizada. Juan Batista donó la madera de una casa vieja que había desarmado. El nuevo comerciante, don Raimundo, contribuyó con clavos, bisagras y pintura. Las mujeres se organizaron para hacer comida para los hombres que trabajarían en la construcción. Pero fue Toiña quien tuvo la idea más importante. ¿Y si la escuela también sirviera para enseñar oficios? Las muchachas podrían aprender a coser, bordar, hacer dulces para vender. Los muchachos aprenderían carpintería, agricultura mejorada. «Toiña», dijo Juan Batista, admirado, «usted está pensando en formar personas para vivir mejor». «Exacto. No sirve solo saber leer y escribir si no se tiene cómo ganarse la vida honestamente». El proyecto creció y ganó apoyo de otros poblados. En junio, cuando la pequeña escuela fue inaugurada, había gente de lejos para conocer aquella iniciativa única en el sertón. El edificio era simple: 2 salones de clase, un taller de costuras y una biblioteca pequeña con libros donados por el obispo. Pero representaba algo revolucionario: educación práctica para hijos de trabajadores rurales. En la fiesta de inauguración hubo misa solemne, acordeón y cuadrilla. Juan Batista tocó asa branca, mientras Toiña, vestida con su mejor vestido de percal azul, no más desteñido sino nuevo y bien cuidado, cortaba la cinta inaugural. «¿Quién diría?», murmuró doña Quiteria a Siña Lucía, «que aquella muchacha fugitiva se volvería maestra y fundadora de escuela». «Dios escribe derecho por líneas torcidas», respondió la curandera. «A veces uno tiene que pasar por el valle más oscuro para encontrar la montaña más alta». Aquella noche, cuando los invitados se fueron y la casa volvió al silencio, Toiña y Juan Batista se sentaron en el portal para contemplar el resultado de 4 años de trabajo. «¿Se arrepiente de algo?», preguntó él, tomando la mano de ella. «De haber huido aquel día». «Nunca. Si no hubiera huido, nunca lo habría encontrado a usted. Y yo me arrepiento de haber pagado aquella deuda inventada», sonrió Juan Batista. «Fue la mejor inversión que hice en la vida». Ellos se rieron, y el sonido se mezcló con el canto de los grillos y el susurro del viento en las umburanas. Pero aún había un sueño que los dos guardaban en el corazón. ¿Sería posible realizarlo? A finales de 1885, cuando la escuela ya funcionaba hacía 6 meses y atendía a más de 40 alumnos, Toiña comenzó a percibir señales que conocía bien: náuseas matutinas, somnolencia, una sensibilidad diferente en los senos. Estaba embarazada. El descubrimiento trajo una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque ella y Juan Batista habían conversado muchas veces sobre tener hijos, pero siempre con la cautela de quien ya había perdido mucho en la vida. Miedo porque, a los 29 años, ella sabía que no todos los embarazos terminaban bien en el sertón. Le contó primero a doña Quiteria, que la examinó con sus manos expertas y confirmó la sospecha. «Está de 4 meses», anunció la partera, «y por cómo está va a ser un niño fuerte». «¿Cómo sabe la señora que es niño?» 42 años haciendo partos, mi hija. La barriga puntiaguda, el color del rostro, el modo de cargar. Es niño, sí». Toiña salió de la casa de doña Quiteria caminando despacio, las manos instintivamente protegiendo el vientre que aún no se mostraba. ¿Cómo contarle a Juan Batista? ¿Cómo reaccionaría él ante la posibilidad de ser padre nuevamente, después de la tragedia que viviera con Rosiña? Lo encontró en el corral vacunando los cabritos nuevos. Se aproximó despacio y se quedó parada observándolo trabajar. Él tenía modo natural con los animales pequeños, los tomaba con delicadeza, hablaba bajito para calmarlos. «Juan Batista». Él alzó los ojos, vio la expresión en el rostro de ella y largó inmediatamente lo que estaba haciendo. «¿Pasó algo?» «Pasó, sí. Algo bueno, muy bueno». Ella tomó la mano callosa de él y la colocó sobre su vientre. «Usted va a ser padre nuevamente». Juan Batista se quedó inmóvil por algunos segundos, procesando la información. Después, despacio, se arrodilló frente a Toiña y puso el oído en su barriga. «¿Está segura?», preguntó, la voz embargada. Doña Quiteria confirmó. 4 meses.
un niño fuerte. Juan Batista abrazó la cintura de Toiña y se quedó así por largos minutos, llorando en silencio, llorando de alegría, de miedo, de esperanza renovada. Él va a nacer en una casa llena de amor, dijo finalmente, con madre maestra, padre trabajador y una comunidad entera para protegerlo. Y va a conocer a la hermana Rosiña a través de las historias que vamos a contar, agregó Toiña. Ella va a estar siempre presente en la vida de él. Durante los meses siguientes, todo el poblado acompañó el embarazo de Toiña como si fuera un evento comunitario. Las alumnas de la escuela hacían pañales y ropitas en las clases de costura. Doña Quiteria preparaba tés especiales para fortalecer a la gestante. Juan Batista construyó una cuna de madera de anjico, tallando flores de mandacaru en la cabecera. Pero el mayor regalo vino de donde ellos menos esperaban. El padre Cícero trajo una carta del obispo comunicando que la escuela había impresionado tanto a las autoridades que recibirían un presupuesto oficial de la provincia para ampliación. Eso significa, explicó el padre, que ustedes podrán contratar más maestros, comprar libros nuevos, tal vez hasta construir una biblioteca mayor. Padre, dijo Toiña, la mano en el vientre ya redondeado. Cuando este niño nazca, él va a crecer en un mundo mejor que aquel en que yo crecí. Eso vale más que todo el oro del mundo. Y era verdad. La semilla plantada por 2 corazones heridos estaba germinando en algo mucho mayor. Una comunidad entera transformada por el ejemplo de que es posible recomenzar, de que es posible construir felicidad sobre las cenizas del dolor. Pero aún faltaba el momento más importante, el nacimiento del niño que sellaría definitivamente la unión de Toiña y João Batista. Marzo de 1886 llegó con las primeras lluvias de la estación y Toiña estaba en el 9º mes de embarazo. Su barriga había crecido tanto que apenas conseguía levantarse de la hamaca sin ayuda, pero insistía en continuar dando clases en la escuela. Toiña, usted necesita descansar, insistía Juan Batista todas las mañanas. Las niñas están aprendiendo a hacer cuentas de sumar y restar, respondía ella testaruda. No puedo parar ahora. Era una tarde de jueves cuando las contracciones comenzaron. Toiña estaba explicando las letras del alfabeto a un grupo de niños cuando sintió la primera punzada fuerte en la espalda. Niñas, dijo, tratando de disfrazar el dolor, hoy vamos a parar más temprano. Vayan a casa y digan a las madres que mañana no habrá clase. Los niños salieron en desbandada y Toiña se quedó sola en la escuela, apoyada en la mesa, respirando hondo. Otra contracción, más fuerte que la primera. Juan Batista la encontró así cuando vino a buscarla para el almuerzo. ¿Es ahora?, preguntó, los ojos muy abiertos. Creo que sí, respondió ella tratando de sonreír. Mande a buscar a doña Quiteria. Las próximas horas fueron las más largas de la vida de Juan Batista. Doña Quiteria llegó cargada de trapos limpios, agua caliente y tés de hierbas. Expulsó a Juan Batista del cuarto con una firmeza que no admitía discusión. Lugar de hombre en la hora del parto es rezando en la sala, declaró. Juan Batista obedeció, pero no conseguía quedarse quieto. Caminaba de un lado para otro, tomaba el acordeón y lo largaba. Trataba de leer el almanaque y no conseguía concentrarse. A cada gemido que venía del cuarto, su corazón se apretaba. Sina Lucia llegó para ayudar a doña Quiteria. Después vinieron otras mujeres del poblado. La casa se llenó de solidaridad femenina, de aquella sabiduría ancestral que transformaba el nacimiento en un ritual comunitario. La noche cayó y los gemidos de Toiña se intensificaron. João Batista se arrodilló delante del oratorio y rezó como nunca había rezado en la vida, pidiendo protección para la esposa y para el hijo que estaba llegando. Nuestra Señora de los Dolores, murmuró, apretando el rosario. La señora que conoce el dolor de madre, proteja a mi Toiña en esta hora. Fue casi a medianoche que el llanto fuerte y saludable de un bebé rompió el silencio de la casa. Juan Batista se levantó de un salto, el corazón latiendo descompasado. Doña Quiteria apareció en la puerta del cuarto con una sonrisa ancha en el rostro y un bulto de trapos en los brazos. Juan Batista, anunció solemnemente, venga a conocer a su hijo. Hijo. La palabra ecoó en el alma de él como una bendición. Se aproximó despacio, casi sin creer que aquel momento había llegado. El bebé era pequeño, arrugado, perfecto. Tenía los cabellos oscuros de la madre y los ojos claros que ya prometían ser iguales a los del padre.
Lloraba con fuerza, anunciando al mundo que estaba vivo y bien. ¿Cómo van a llamarlo?, preguntó doña Quiteria. Juan Batista miró a Toiña, exhausta pero radiante en la cama. Ellos ya habían conversado sobre eso. Miguel, dijo ella, la voz débil pero firme. Miguel Batista, en homenaje a los dos hombres importantes de mi vida. Miguel Batista Ferreira, repitió Juan Batista probando el nombre. Bienvenido al mundo, mi hijo. Cuando tomó al bebé en los brazos por primera vez, Juan Batista sintió algo que no experimentaba hacía 7 años, la certeza de que era posible ser completamente feliz nuevamente. Afuera, las primeras gotas de la lluvia de marzo comenzaron a caer, bendiciendo la tierra reseca y anunciando un nuevo tiempo de abundancia y prosperidad. Pero ¿será que la felicidad conquistada resistiría a los desafíos que aún estaban por venir? 5 años se pasaron desde el nacimiento de Miguel. Era enero de 1891, y el niño corría por el terreno de la escuela jugando con otros niños, sus carcajadas mezclándose con el bullicio de las clases que acontecían en las salas próximas. Toiña, ahora con 35 años, se había vuelto una de las mujeres más respetadas del sertón. Su escuela atendía a más de 100 alumnos de diversas edades, y exalumnas suyas ya enseñaban en otros poblados de la región. El método Toiña, como comenzaron a llamar, combinaba letras y números con enseñanza práctica de oficios, creando una generación de jóvenes preparados para enfrentar la vida con dignidad. Juan Batista, a los 43 años, era considerado el mayor especialista en crianza de caprinos de 3 provincias. Su técnica de manejo durante las sequías había salvado rebaños enteros, y él era frecuentemente llamado para dar consultorías en haciendas distantes. Pero nunca se quedaba lejos de casa por más de 3 días. Había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que la familia es el tesoro más precioso que un hombre puede tener. Aquella tarde de enero, ellos estaban en el portal observando a Miguel jugar cuando llegó una visita inesperada. Un hombre bien vestido, montado en un caballo caro, acompañado de 2 otros jinetes. «¿Juan Batista Ferreira?», preguntó el hombre, bajando del caballo. «Soy yo. ¿En qué puedo servirle?» «Mi nombre es Coronel Antonio Almeida, de Petrolina. Vine a ofrecerle un cargo de administrador en mi hacienda. Salario de 100.000 reis por mes, casa grande para la familia, escuela para el niño». Era una propuesta tentadora. 100.000 reis era más dinero de lo que Juan Batista ganaba en 6 meses. Pero él miró alrededor, a la escuela funcionando, a las mujeres que aún llegaban buscando refugio en la posada de Toiña, a Miguel jugando con los hijos de los vecinos que también se habían vuelto familia. «Coronel, agradezco la confianza», respondió Juan Batista, «pero mi lugar es aquí». «¿Está rechazando? ¿Pero por qué?», fue Toiña quien respondió levantándose de la silla mecedora donde remendaba una camisa. «Porque algunas cosas no se compran, coronel. La felicidad es una de ellas». El coronel miró alrededor, tratando de entender qué tenía aquel lugar de especial. Veía apenas una casa simple, una escuela pequeña, crianza de cabras, una vida aparentemente común. No conseguía ver lo que Juan Batista y Toiña veían: un hogar construido sobre cimientos de respeto mutuo, una comunidad transformada por el ejemplo de que es posible vencer el mal con el bien, niños aprendiendo que la educación es la llave para la libertad, mujeres descubriendo que merecen dignidad. «Pues bien», dijo el coronel, montando nuevamente, «si cambian de idea, saben dónde encontrarme». Después de que los visitantes partieron, Miguel corrió hacia los padres. «Papá, ¿por qué el hombre quería que nos fuéramos?». Juan Batista tomó al hijo en brazos y apuntó al oratorio en el portal, donde las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Concepción dividían el mismo nicho. «Miguel, te voy a contar una historia. Había una vez un hombre muy triste que vivía solo en una casita perdida en medio del monte». Y él contó. Contó sobre la mujer que llegó huyendo, sobre el acuerdo que se transformó en amor, sobre cómo 2 personas heridas pudieron curarse mutuamente y aún ayudar a otras personas a curarse también. Miguel escuchó todo con los ojos muy abiertos, como si fuera la primera vez que oía aquella historia, aunque ya la conociera de memoria. «¿Y ellos fueron felices para siempre?», preguntó, como siempre preguntaba. «Que ellos aprendieron que ser feliz no significa no tener problemas», respondió Toiña, sentándose al lado del marido. «Significa enfrentar los problemas juntos, con amor, con valor
y siempre ayudando a otros a enfrentar los suyos también. El sol se estaba poniendo detrás de las sierras, pintando el cielo de naranja y rosa. En la escuela, las últimas clases del día terminaban. En el patio, las cabras se recogían para la noche. En la cocina, la cena esperaba en la mesa. Era una escena simple, cotidiana, común, pero cargaba en sí la prueba de que es posible, sí, construir un amor duradero sobre las cenizas del dolor, de que es posible transformar una historia de huida y miedo en una historia de valor y esperanza. Juan Batista tomó su acordeón y tocó Asa Branca, mientras Toiña canturraba bajito y Miguel trataba de acompañar la melodía. El sonido se esparció por la vecindad como un himno de gratitud. Allí, en aquella casa de tapia entre las umburanas, 3 personas habían descubierto la verdad más simple y más difícil del mundo, que el amor verdadero no es apenas sentimiento, sino que es elección, construcción, donación diaria, trabajo paciente de transformar 2 yo's heridos en un nosotros curado, y que esa cura, cuando acontece, desborda hacia el mundo alrededor, creando círculos concéntricos de bondad que se esparcen hasta donde la vista no alcanza. La historia de Toiña y Juan Batista se había vuelto leyenda en el sertón, pero para ellos era apenas la vida, simple, difícil, bella, completa. Como había dicho doña Quiteria años antes, Dios escribe derecho por líneas torcidas, y a veces uno tiene que pasar por el valle más oscuro para encontrar la montaña más alta. Ellos habían encontrado su montaña, y ahora ayudaban a otros a encontrar las suyas.